nuestra rutina de estudio en la lección 4, ¿de acuerdo? Entonces, como ya he dicho, vamos a estar hablando sobre Filemón. Vamos a ver el por qué se escribe, a quién se menciona, por qué lo escribe y cómo lo escribe. Y eso todo lo vamos a encontrar en esta lección número 4, ¿sí? Comienza la clase hablándonos de las diferentes preguntas que a veces nos hacemos cuando vemos a indigentes, a gente sin techo en la calle, gente que aparentemente están viviendo una vida de huida, que aparentemente viven una vida mal, y en muchas ocasiones nos preguntamos, ¿serán las malas decisiones? ¿Será las ataduras a vicios? ¿Será un fracaso de algún negocio? Y comenzamos a darle vueltas y comenzamos a preguntarnos cosas que a veces ni siquiera nos incumben. Y aquí vamos a encontrar un poco de este caso. Una persona que huyó de mala forma, de mala manera, pero que luego va a rogar y a suplicar el perdón. Y Pablo hace de mediador entre dos personas, Onésimo y Filemón. Y estos son los tres personajes que nos vamos a encontrar en esta carta. Vamos a encontrar a Filemón, receptor de la carta de Pablo, que Pablo va a ser el autor y el conciliador entre Filemón, y el tercer personaje es Onésimo, que es el por qué se escribe y va a ser el portador de esta carta. Esta carta es, por así decirlo, la carta más personal, más íntima, donde vamos a encontrar un lenguaje cálido, con tacto, muy vulnerable, a la vez que vamos a encontrar a un Pablo con una diplomacia y un saber estar que en otras cartas y en la gran mayoría de cartas encontramos al Pablo teólogo. Es la carta más personal, más íntima, que sale del más tierno Pablo. Y nos vamos a centrar en 3 puntos. El primer punto va a ser entender por qué se escribe Filemón, el contexto de Filemón, quién es Filemón, quién era Onésimo, qué pasó en esa relación. El segundo punto va a ser la relación y el aprecio de Pablo hacia la persona de Filemón, y luego la intercesión que hace Pablo por Onésimo. Y vamos a comenzar por el principio y vamos a ver y vamos a entender el por qué. ¿Por qué Pablo, sin venir a cuento, escribe una carta abogando y respaldando a alguien que aparentemente no se lo merecía? Y es que lo primero que tenemos que entender es que en nuestra sociedad, aquí, en este mundo donde tú y yo vivimos, encontramos barreras de todas las clases. Y aquí encontramos una lista en el punto 4.1 dice, barreras, diferentes tipos de barreras, raza, color, cultura, nacionalidad, experiencia, economía, posesiones, educación, estatus social, género, religión, habilidades, carencia de habilidades. Jo, macho, este hombre no se cansa de escribir diferentes barreras que nos separan. Y la pura realidad es que si queremos encontrar algo por lo que distanciarnos, lo vamos a encontrar. Pero si queremos encontrar puntos de conexión, también lo vamos a encontrar. Y la pura realidad es que Jesús derribó, rompió, quebró todas y cada una de esas barreras. Jesús vino buscándonos, aceptándonos y restaurándonos, perdonando todo aquel daño, toda aquella barrera que nos separaba. Vamos a ser sinceros, Antonio, a mí contigo, ¿qué me une? Nada, salvo Jesús. Porque tú eres de Badalona, yo soy de Sabadell. Bueno, somos catalanes. Uy, a ver, si queremos encontrar algo. Pero tú tienes 20, 25 años más que yo. Tu generación con mi generación, nada. Tu educación con mi educación,
nada. Tu cultura con mi cultura, nada. Si es que si no llegamos a venir a la misma iglesia, tú y yo. Claudia, ¿contigo qué me une? Sí. ¿Y fuera de ahí? Nada. Amalio, ¿y contigo qué me une? Poco. Había que rebuscar, ¿verdad? Y casi seguro que con la gran mayoría de vosotros me pasaría lo mismo. Y es ahí donde encontramos que, que aun habiendo diferencias, es Cristo quien nos une. Y Cristo es el que rompe todas esas diferencias, el que hace de lado todas esas diferencias, y es eso en lo que se va a centrar la carta de Filemón, en Cristo, en la unidad que encontramos en Cristo, en el amor que encontramos en Cristo, en el perdón que encontramos en Cristo. Y eso va a ser lo principal que vamos a encontrar en la carta de Filemón, donde Jesús mismo en su vida nos enseña que todos los prejuicios se tienen que dejar de lado. Todos y cada uno de ellos. Un judío, pero no solamente judío, sino rabí, maestro de los judíos, se acerca no solamente al pueblo samaritano, sino a una mujer samaritana, pero no solamente a una mujer, sino a una de las que tenían mala vida dentro de las mujeres del pueblo samaritano. Si es que peor no podía hacerlo este hombre. Rompiendo todo prejuicio, rompiendo toda esclavitud, cultura, raza, rompiendo todas aquellas barreras que limitaban, estorbaban en la relación interpersonales. Y eso es de lo que nos va a hablar también la carta de Filemón. Pablo sigue el ejemplo de Jesús, nuestro maestro. Y podemos ver cómo en Gálatas 3:28 dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego. Toda barrera racial se rompe. Ya no hay esclavo ni libre. Toda barrera de estatus social se rompe. Ya no hay varón ni mujer. Toda barrera de género se rompe. Y eso lo escribe el mayor autor del Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo. Y eso lo encuentras en tu Biblia y en la mía. ¿Cuántos creen que la Biblia es palabra de Dios? Amén. Pues tienes que creer que ya no hay barreras raciales, que ya no hay barreras raciales, ni sociales, ni tampoco de género. Ese amén ha sido muy solitario. Pablo en este versículo hace una declaración revolucionaria. A día de hoy, en el siglo XXI, a veces cuesta creer que no hay diferencias de raza, que no hay diferencia de clase social y que no hay diferencia de género. Tú imagínate en el siglo I lo que significaría esa bomba. Rompió los esquemas no solamente de los judíos, pero es que rompió los esquemas de los romanos, rompió los esquemas de todos aquellos que leyeron ese versículo. Y vemos cómo a través de ese acto lo que pretende es hacer entender que todos somos uno en Cristo Jesús. El Nofre, que lleva aquí medio año o 7, 8 meses, es tan cristiano e hijo de Dios como yo, que tengo 30 años en el Evangelio, que yo casi en mi DNI pone
hijo de pastor, nieto de pastor. ¿Alguien que lleve menos de 6 meses? Que lleva, hace una semana que viene. El Mario es tan hijo de Dios. ¿Quién lleva más de 30 años en el Evangelio? Buah, el Antonio lleva casi 50 ya. Pintado, ¿cuántos lleva? 40 y pico años. El Mario es tan cristiano e hijo de Dios como el Pintado. Y como cualquier otro que ya está en la presencia de Dios. No hay barreras, no hay límite, porque lo que ha venido Jesús a hacer es a romper todo esquema, toda liturgia, todo aquello que frena, que impide el desarrollo y el crecimiento de las personas, para hacer una familia en su nombre, donde todos somos iguales, donde no importa el género, donde no importa la raza, donde no importa el estatus social, donde no importa nada de aquello que pueda llegarnos a separar, porque en Cristo Jesús somos uno. Ahora, esto hacérselo entender a Filemón no iba a ser tan fácil. Filemón, estamos hablando de que es un hombre adinerado, de alta posición. En el primer siglo, donde el Imperio Romano tenía institucionalizado, tenía normalizada la esclavitud. Era un hombre dueño de personas, el cual hacía lo que llamamos a día de hoy tráfico de blancas, tráfico de personas, con total naturalidad. Con eso se ganaba la vida. Un hombre con una buena casa, con una posición, con una buena reputación. Ahora, Filemón se encuentra en su, en su buen, en su buen aposento y, y además se convierte a Jesús, se convierte al cristianismo a través o posiblemente a través de Pablo, en el viaje donde Pablo pasa por Éfeso y, y en Éfeso hace sus predicaciones y en una de esas predicaciones se convierte Filemón. Filemón luego más tarde tiene relación con Epafras, que es el pastor fundador de la iglesia de Colosas. Ese hombre va a ser pastor, discípulo y maestro para otros muchos. Y no solamente eso, sino que va a ser alguien con una gran e íntima relación con Pablo. Ahora nos encontramos al otro personaje. Nos encontramos a Onésimo. Onésimo es uno de los esclavos de Filemón. Uno de esos esclavos que no sabemos por qué, en una de sus acciones huye, pero no solamente huye, sino que roba. Roba a su amo, roba a su señor. Ahora, esta acción, no solamente el huir ya está mal, porque eres propiedad de alguien, sino que encima te vas robando. Eso en la cultura antigua estaba considerado una de las mayores ofensas que podría sufrir un dueño de personas. En la antigüedad, en aquellos tiempos, estaba considerado el concepto del honor como algo bien alto y muy grande a tener. Cuando tú no solamente huyes, sino que robas, vamos a ser sinceros, estás tratando de tonto a tu señor. Te has reído en su cara. Ese hombre tenía no solamente una gran ofensa, sino un gran cabreo con Onésimo. Onésimo, como es normal, Filemón, como es normal, toma acciones legales, pone en lo que llamaríamos a día de hoy búsqueda y captura a Onésimo, pero Onésimo, dentro de
de su inteligencia, dice, me voy a una ciudad grande, a una metrópoli, donde va a ser muy difícil que me reconozcan, y marcha hacia Roma. Dentro de la pluralidad que puedes encontrar en Roma, va a ser mucho más difícil encontrarme que si me quedo cerca de donde estoy viviendo. Ahora, encontramos un caso donde tenemos a un dueño de personas que se ha convertido. Encontramos a un Onésimo que ha huido habiendo robado. Pero si tú hubiese quedado ahí, cuando hubiesen encontrado a Onésimo, lo hubiesen devuelto, lo hubiesen castigado, lo hubiesen hecho las 1001 y listo. Pero es que Onésimo se convierte. Y no solamente se convierte, sino que tiene relación con Pablo. Y es aquí donde nos encontramos, o donde se encuentra Pablo, en un choque de intereses, en un conflicto moral y sentimental, donde no sabe bien qué es lo que tiene que hacer. Entonces, en su sabiduría e inteligencia, dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo hago una carta, porque él como ciudadano romano tenía la responsabilidad de devolver al huido a su señor. Vamos a hacer una carta, yo te devuelvo, pero te devuelvo con una carta de recomendación. Y de una forma muy elegante, de una forma muy diplomática, va a pedir no solamente el perdón y restauración, sino que incluso va a llegar a pedir la libertad de Onésimo. Podemos encontrar frases estupendas, maravillosas, donde Pablo va a pedir, solicitar el perdón, la restauración y la libertad de la forma más elegante que te puedas llegar a imaginar. Hay que entender que los esclavos en el Imperio Romano eran la mano de obra que llevaba la economía. Cuando un esclavo huye, estás perdiendo adquisición, estás perdiendo beneficios, pero ya no solamente estás perdiendo todo eso, sino que encima el esclavo marcha robándote. La actitud precisamente de Filemón no iba a ser buena cuando volviese Onésimo. Piensa que entre el 85 y 90% de la población italiana de aquel tiempo eran esclavos. O sea, Onésimo, al ser dueño de personas, tenía un poder impresionante. Al volver Onésimo, si lo hubiese querido matar, lo podría haber hecho. Era su propiedad. Piensa que los esclavos eran una inversión. Era como el que se compra un piso para alquilarlo. Era el que se compra un piso, el que se compra Bitcoin, o sea, lo compras y lo vendes cuando a ti te parezca. ¿Por qué? Porque es tuyo. No es una persona, es algo que trabaja y genera dinero. Y eso hay que tenerlo bien claro en mente. No estamos hablando de que Filemón va a recibir la carta escrita por Pablo para que libere a Onésimo. No. Va a recibir una carta para que libere a aquel que le ha robado y que le ha dejado de facturar y que es suyo, que ha pagado por él. Y aunque no sabemos la respuesta, tú imagínate, tú ponte un poquito en la situación, tanto de Onésimo como la de Filemón. Una situación muy desagradable. Pero tú imagínate la situación de Pablo, que está mediando ahí en medio, que no sabes bien ni cómo va a reaccionar uno, ni cómo va a reaccionar el otro. Pero sigamos, vamos a ver un poquito más. Y es entonces cuando estábamos hablando de que en ese conflicto moral, sentimental, Pablo escribe una carta.
escribe una carta que va a ser el ejemplo bíblico más claro para hablar del perdón y la restauración. El propósito de Filemón va a ser hablar del perdón, va a ser hablar de la redención, de la reconciliación y restauración. Vemos cómo esa carta realmente en el Imperio Romano era algo normal. Incluso a día de hoy sigue siendo normal una carta de recomendación. Cuando tú cambias de trabajo, a día de hoy estoy hablando, cuando tú cambias de trabajo, si es un trabajo un poquito interesante, importante, en muchas ocasiones te piden cartas de recomendación. ¿Me puedes decir que alguno de tus jefes, alguno de tus encargados pasados, que me digan cómo trabajas, que me digan si eres bueno o no eres bueno? Realmente eso es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo estaba haciendo una carta de recomendación para poder enseñar y demostrar que el Onésimo que había marchado, huido y robado no era el Onésimo que estaba sirviendo al lado de Pablo. Y es entonces cuando no solamente Pablo es un maestro de teología, sino que es un maestro de la oratoria, del lenguaje, un maestro de la diplomacia y el tacto. Y vamos a encontrar en Filemón un lenguaje cortés, un lenguaje reconciliador, un lenguaje muy suave y sensible, pero muy perspicaz. ¿Por qué? Con esa suavidad, con esa cortesía, le va a hacer una petición que prácticamente podría ser una ofensa de nuevo para el dueño de Onésimo. Le va a pedir, primero, que lo perdone, que olvide lo que ha hecho. Y una vez lo haya perdonado, que le restaure, que lo ponga a servir de nuevo. Pero lo más importante y lo casi inconcebible es que le dice, restáuralo sin castigo, teniendo la potestad y la autoridad, no para castigarlo, para matarlo, para quitarle la vida. Le dice, 1, perdónalo. 2, restáurale su posición sin castigo. Y luego, cuando continúa la carta, le termina invitando a que lo libere para que pueda servir en el ministerio junto con Pablo. Pero todo esto no lo hace con la autoridad de apóstol. Todo esto no lo va a hacer con la autoridad de siervo de Dios. Todo esto lo va a reclamar, pedir y solicitar por su relación personal, por su vínculo emocional, sentimental que tiene con él. Y es ahí donde encontramos lo importante que son las relaciones en esta sociedad. Pero no solamente las relaciones en esta sociedad del siglo I, sino a día de hoy. Las relaciones son importantísimas, son base para que todo pueda llegar a buen puerto. Encontramos cómo Pablo le va a dar razones, le va a dar motivos para que de forma voluntaria Filemón acceda a tomar la decisión por él mismo, porque él quiere de perdonarlo y restaurarlo. Y es que así es como realmente tenemos que inclinar y aconsejar. En muchas ocasiones hemos cometido el error como padres, algunos como maestros, otros como predicadores, a que a la palabra de Dios se le obedece porque yo te lo digo. En mi casa se hacen las cosas porque lo digo yo.
Tú tienes que estudiar, ¿por qué? Porque te lo digo yo. Y cuando no queda otra, tiene que ser, es el último recurso. Pero lo sabio, lo inteligente, es llevar a la persona, encaminarla, encauzarla, para que ellos tomen la decisión que a priori queremos. Y eso en cierta manera, a mí me lo dice mi jefe. Yo soy comercial y me dice, tú no tienes que vender nada, tú tienes que hacer que te compren. O sea, tú no tienes que obligar a Filemón que lo libere, pero tienes que hacer que él quiera liberar a Onésimo. ¿Se entiende? No obligues a tu hijo a estudiar, hazle que desee estudiar. No leas la Biblia porque tengo que leer la Biblia. No ores porque me toca orar. Desea orar, desea leer la Biblia. O por lo menos eso deberíamos anhelar y desear. No estés aquí en un estudio porque toca estudio. No. Debes de tener la intención, el querer, la voluntad de venir al estudio. Eso es lo que está haciendo Pablo con Filemón. Si tú ves bien, si te parece, tal, cual, y le va a dar un rodeo para que finalmente haga o tome la decisión que a él le parece bien. Y esa es la manera de poder ligar y dirigir a las personas, llevándolos a que ellos tomen decisiones correctas, no manipular a la gente, no jugar con la gente. Lo que tenemos que hacer es llevar a la gente a tomar decisiones correctas. ¿Sí? Y es ahí donde nos vamos a encontrar que a pesar de no saber la respuesta de Filemón, porque en ningún momento encontramos, y Filemón libró a Onésimo, y Onésimo en su ministerio después de haber sido liberado. No encontramos eso, no lo sabemos, no sabemos lo que pasó. Pero teniendo en cuenta que fue incluida esta carta en el canon, teniendo en cuenta que los apóstoles usaron esta carta como ejemplo de perdón y restauración, podemos llegar a sobreentender que esta carta tuvo su efecto. Ahora, también tendríamos que saber el cómo se llevó a cabo. Y lo primero de todo es que los tres grandes temas de Filemón son el derribar barreras, el echar abajo todos los impedimentos, todo aquellas barreras que nos separan a ti y a mí, todas aquellas barreras que separaban a Filemón y a Onésimo. Pablo las tumba. ¿Cómo? ¿Cómo va a tumbar todas las barreras que separan a un rico terrateniente, dueño de personas, que él está aquí con una autoridad, no solamente autoridad, sino con el respaldo de la situación donde era el otro que lo había hecho mal, con un pobre esclavo que no tenía donde caerse muerto, que encima lo había hecho mal? ¿Cómo rompe todas esas barreras, Pablo? Sencillo. En Cristo somos una familia. Tú y yo somos uno. Y como tú y yo somos uno, eres uno con Onésimo, tu hermano. Y eso le dice, eres uno con Onésimo, tu hermano. Perdónalo, restáuralo. Hazlo por el amor de Dios. Parece una frase muy española, por el amor de Dios. Pero eso es lo que le está diciendo. Por el amor de Dios, perdónalo. Perdónalo porque eres uno junto con Él. Y tendríamos que darnos cuenta de la importancia del perdón y la reconciliación. ¿Cuántos hermanos o cuántos de los que nos llamamos hermanos vivimos con conflictos con otras personas? No, para mí ya está muerto, se acabó, fuera. Y vives
tu vida con total naturalidad, dejando pasar el tiempo, pero en lo íntimo de tu corazón hay una cruz para alguien y eso no es lo que hizo Jesús. Y eso no es lo que hace Jesús. No entendemos en esta iglesia y no entendemos todos aquellos que nos dirigimos bajo la palabra de Dios. Relaciones rotas. Podemos entender el perdón, la reconciliación, pero aquello de, te perdono, pero tú en tu sitio y yo en el mío. No, vaya, perdón. Es un perdón de pacotilla. Eso has hecho así. Eso es como el que lee, coge la Biblia, hace, y Judas se ahorcó, vale, venga, hasta luego. Ya me leí un versículo, ya he leído la Biblia hoy, ya me puedo ir a echar a dormir. Te perdono, pero tú en tu sitio y yo en el mío. Has hecho así en tu lista, pero Jesús no ha limpiado aquí, porque eso no es perdón. Tampoco te voy a decir que te vayas con él de cena. Tampoco tienes por qué ser ahora su mejor amigo, ni su mejor amiga. Pero el perdón es olvido, queda atrás. No importa qué pasó, no importa cuán grande fue la deuda, el dolor o el sufrimiento, el perdón genuino, real. Tú imagínate que Dios te perdonase así. Tú en tu sitio y yo en el mío. Qué buen perdón, ¿eh? José, eres perdonado, pero no me hables. No tengas relación conmigo. Imagínate que Dios te dice eso. Tú en tu sitio y yo en el mío. Ese es el perdón que podría ser, ¿no? Si nosotros hacemos lo que Jesús hace, ¿de cuánto es el maestro Jesús? Vale. ¿Jesús perdonó de esa manera? Tú tampoco. Jesús no solamente perdonó de verdad, sino que siendo Dios, se hizo hombre. Él te buscó. Tú no tenías ni parte ni suerte y Él te vino a ti a buscar. Te aceptó con todos tus pecados, con todos tus errores, con todas tus faltas. A mí también, ¿eh? Y te perdonó. ¡Fua! Impresionante. Y te dijo, a partir de hoy de cero. ¿Cuántos han comenzado de cero con Dios? Realmente el perdón genuino y real es el que comienza de cero. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Filemón. Esto, hermano, lo hizo mal, se equivocó, pero ya está dentro de tu casa, es tu familia, en Cristo Jesús, perdón y restauración. Porque a veces cuando somos ofendidos, cuando somos dañados, cuando el dolor está aquí, porque muchas personas pueden estar pensando, sí, ya claro, como tú no lo has vivido, sí, claro, como a ti no te han hecho daño, para comenzar que cada uno tiene su vida. Pero nuestro mayor ejemplo es Jesús. No sigas mi ejemplo, sigue el de Jesús. Y Jesús, yo creo que cargó suficiente dolor y pecado, como para que no me tengas que decir a mí, bueno, Galo, ¿y tú qué sabes? Jesús cargó con todo el dolor, con todo el pecado, tanto, que siendo Dios no solamente se hizo hombre, sino que tuvo que separarse de su propio Padre para darte a ti la oportunidad de salvación. Es más, te voy a decir, si no perdonamos como Jesús, guardamos falta de perdón, guardamos odio, rencor, resentimiento, y eso es pecado. Y el que peca no está junto a Dios. Lo siento.
lo dice la Biblia. Lo primero que vemos es que Pablo rompe todas las barreras raciales, sociales, culturales. Luego vemos que aboga por el perdón y la restauración. Y lo último que hace en esta carta va a ser hablar del valor de la amistad y el respeto. Cuando habla de la amistad y el respeto, está dándole una importancia sobremanera a los contactos, a las relaciones. Todos alguna vez, aquellos que nos gusta el fútbol, alguna vez hemos visto algún patán en algún equipo. Sobre todo cuando teníamos 15, 16 años, en mi caso, veíamos a alguno que no era tan bueno, pero estaba jugando en el Barça. Y todos decíamos, es que tiene contactos, es que tiene un padrino. El padrino de Onésimo era Pablo. El contacto de Onésimo era Pablo. Y ahí vemos la importancia de las relaciones, de cultivar relaciones sanas, relaciones profundas, relaciones de calidad, relaciones de amor, de unidad, para que pase el tiempo que pase y haya la distancia que pueda haber entre uno y el otro, en el momento de angustia, de desesperación, podamos echar mano a esas relaciones con buena base, de buena calidad, para poder ser utilizados por el Señor. Y eso a mí me recuerda a mi época del seminario. Éramos un montón de gente en el seminario, no sé, 60 o 70 personas estudiando, más los 20 o 30 profesores. Un montón de gente ahí en la facultad, subiendo, bajando escaleras, yendo para la clase, yendo para la iglesia, tal. Contactos de verdad, genuinos, que, mira, tengo un WhatsApp por contestar, de la única persona con la que tengo relación continua. Una persona. Pero yo sé que esa persona, pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo le llamo esta tarde y le digo, espérame a las 2 de la mañana despierto, que voy a estar allí. No se acuesta, me espera, me prepara la cama y me dice, cuando te levantes, entonces te vas de casa. De 100 o 100 y pico personas. Contactos, sí, tengo el número de todos. Pero íntimo, amigo, personal, uno. Qué importante es tener buenas relaciones, relaciones de calidad, relaciones profundas, relaciones que nos puedan ser útiles, no solamente como contactos para tirar del hilo para una cosa, para la otra, sino como decíamos la semana pasada, contactos, relaciones que nos impulsen a ser cada día mejores cristianos. Recuerdo con esta amistad decirle en un momento de bajón, decirle, mira, ¿sabes qué te digo? Que ni líder de jóvenes, que ni pastor, que ni, hasta casi creyente, casi lo tiro todo por la borda, se acabó, no quiero más. Ya volveré a los caminos de Dios. Y me dijo, con toda su claridad, tú lo que eres es tonto. Porque hay la confianza para decirlo. Tú eres tonto, pero ¿qué estás diciendo? Y me dijo, ponte a orar y dentro de un rato me llamas. Contactos que te impulsan a ser mejor. Contactos que te impulsan a hacer lo que tienes que hacer. Otro hubiese dicho, bueno, ya tú sabes, intentar dar un consejo humano, que te pongas a orar, déjame tranquilo. Ponte a orar, que Dios te calme, que Dios te dé luz. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo por Onésimo. Pablo con Filemón. Estaba dando luz bíblica a la situación.
continuamos viendo el aprecio que tenía Pablo por Filemón. Dice, y aquí lo vamos a ver desde el versículo 1 al 7, vamos a ver cómo Pablo ensalza, pone en alto, cómo le dice, ay, Filemón, qué guapo eres, qué bien lo haces, porque lo estaba haciendo bien, pero porque después iba a venir una petición importante también. Lo primero que hace es resaltar la familiaridad. Porque aquí, dentro de esta comunidad, dentro de esta iglesia, tiene que haber algo que no puede faltar. Pero dentro de y dentro de todas y cada una de las iglesias del mundo, debería haber una cosa que no puede faltar. Es amor. Amor. Y en esto conocerán que sois mis discípulos. Madre mía. En el amor los unos con los otros. Es lo único que nos va a hacer diferente a la comunidad de yoga. En la yoga son muy espirituales, tienen muy buen rollo, son todos muy agradables, pero no tienen la necesidad de amarse los unos a los otros. Tú y yo tenemos que ser muy agradables, muy majos, muy simpáticos, pero tenemos el deber, la responsabilidad de amarnos los unos a los otros. Porque es en eso nos van a conocer, en eso nos van a distinguir de cualquier otra comunidad, en que tú y yo seamos como Jesús, amorosos. Y esa relación familiar, ese amor, nos va a llevar a romper y a echar fuera todas las barreras. Ese amor nos va a ayudar no solamente a fortalecer las relaciones, sino a fundamentarlas y hacerlas profundas, a tener mayor unidad. Ese amor va a ser la base para luego hacer la petición que va a hacer. La petición no es porque él es el apóstol y te lo pido, sino es, yo te amo. Y como te amo, te voy a decir que en Cristo deberíamos hacer esto. Ahora, toma tú la decisión. Necesitamos ser amigos. Tenemos un concepto de familiaridad aquí dentro de la iglesia donde todos somos hermanos. Recuerdo una vez a un pastor en un congreso donde nos aconsejó a no utilizar en todo el congreso la palabra hermano. Es más, él dice, en mi iglesia está prohibida la palabra hermano y hermana. Apréndete los nombres de la gente. Dios te bendiga, hermano. Como te llames, hermano. Pero te bendiga un montón, ¿eh? No tengo ni idea cómo te llamas, pero Dios te bendiga. Pues si no te sabes su nombre, poco te interesa, poco lo amas. Estás cumpliendo. ¿Cuántas veces entramos por esa puerta? Dios te bendiga, hermano, hermana. Nos falta decir cómo te llames. Eso, para comenzar, demuestra falta de interés. Demuestra poco amor. Y eso tendríamos que solucionarlo. Tendríamos que solucionarlo porque Dios nos llama a amarnos. Yo me sé el nombre de mi hermano. Yo me sé el nombre de todos y cada uno de mis primos. ¿Sabes por qué? Pues los amo. Pues son familia, son míos, son de mi gente. ¿Cómo no me vas a saber? ¿Te parecería raro no saberte los nombres de tus primos?
E incluso la gente de Francia también me sé sus nombres. Y a lo mejor los he visto 2 o 3 veces en toda mi vida. Son míos, mi gente. Pues si aquí en una semana hay gente que veo más que la gente de mi familia en todo el año. ¿Cómo no nos vamos a saber los nombres? ¿Cómo no te voy a amar? Tendríamos que amarnos. Porque es en eso donde nos va a diferenciar la gente, que somos seguidores de Jesús, somos seguidores del Maestro. Es en eso y es por eso que Pablo se ve con la autoridad, no por ser apóstol, sino porque lo ama, de poder pedir al gran Filemón, libera a ese muchacho, hombre. Yo te amo, el Señor te ama, deberíamos amarlo. No es porque tienes la obligación de perdonarlo, porque somos cristianos, el ejemplo de Jesús. Eso es un rollo. Perdónalo, que somos seguidores de Jesús, hay que amar, hombre. Vamos a amarlo como Jesús nos ha amado a nosotros. De eso se nos olvida rápido, cuando nos enfadamos. Se nos olvida el amar, se nos olvida ser ejemplo de Jesús, se nos olvida un montón de cosas. Se nos olvida el perdonar. Y la verdad que hay algo que hace Pablo muy bien. Y comienza dando bendición, gracia y paz a Filemón y a los que están con él. Y se acuerda de varias personas. Comienza con el saludo y habla de Timoteo, habla de Filemón mismo, habla de Apia o Apía, de Arquipo. Y la verdad es que vemos como, por lo que dice la tradición, Apía seguramente era la mujer de Filemón, de Arquipo probablemente fuese el hijo. Le está diciendo, gracia y paz a ti y a tu casa, que os quiero un montón. Comienza con buen pie. Comienza diciéndole lo importantes que son para él. Y no solamente eso, sino dándoles el deseo, el mejor deseo que podríamos dar. Que Dios te bendiga. Y eso se lo decía yo a la Gina hace poco. Porque así, entre broma y broma en la casa, le dije, Dios te bendiga, Gina. Le dije, acabo de hacer el payaso, pero en verdad te acabo de echar la mejor bendición del mundo. Y ya entonces yo entré en mi bucle filosófico y comencé a comerle la cabeza. Pero le dije, pero Dios te bendiga. Lo usamos de una manera tan ligera. O sea, yo ahora te digo, ojalá te den la herencia más grande del mundo. Wow, te pones, wow. Yo te digo, Dios te bendiga. A ti también. O nos ponemos en plan cultos y decimos igualmente. Dios te bendiga. El creador del universo, el todopoderoso, el inalcanzable, sublime, soberano, sobre todas las cosas, te bendiga. Madre mía, por poca que sea la bendición, tiene que ser genial. Y comienza bendiciendo, no solamente su vida, sino su familia. Y termina diciendo, y a la iglesia que está en tu casa, por si me olvido de alguno, a ellos también. Y eso me causa gracia, porque es que entre los cristianos generamos unos vínculos que nos diferencian, o deberíamos ser diferentes. Yo recuerdo cuando era jovencito que le decía, Señor, pon a gente en mi camino que, 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 que por mi ejemplo, por mi testimonio, me den pie para poder predicar tu evangelio. Y recuerdo en muchas ocasiones que me decían, pero es que tienes algo diferente, tienes algo, es que para lo joven que eres, no eres tan como los jóvenes de hoy. Pero es que hace poco en el trabajo me pasó. Estaba viendo una instalación con un cliente, estábamos viendo una nave así, todo grande, diáfana,
Y digo, qué buena iglesia quedaba aquí, ¿eh? Y me dice, ¿qué? Digo, ahí la batería, el púlpito. Yo a mi rollo. Me dice, ¿eres cristiano? Digo, sí, sí, sí. Yo dándole, yo a mi rollo, mirando las paredes, aquí lo pones así, no sé qué, tal cual. Dice, yo también. Digo, no, si yo lo sabía. Claro, yo daba por hecho que era cristiano. Había algo que le diferenciaba. Y me dice, ese de ahí, había uno de los trabajadores, ese de ahí es el pastor. Digo, ah, sí, qué bien. Y lo llama, no sé qué. Y estuvimos ahí un rato, hablando de Dios, hablando de la palabra, simplemente porque en una de mis idas de ollas dije, qué iglesia quedaba aquí, macho. Hay una conexión diferente. Yo me fui a vivir 3 años a Córdoba y yo llegué a un sitio donde no conocía a nadie, donde había un montón de gente, pero yo desde el primer día estaba en mi casa. Estaba en mi casa porque estaba con gente que es igual que yo, que pensaba lo mismo que yo, que vivía como yo, que sentía más o menos lo mismo que yo, que buscaban ser santos como yo buscaba ser santo. Estaba en casa. Y dentro de el estar en casa, en el seminario, todos los fines de semana nos íbamos a un sitio o a otro. Y, y parecíamos de verdad, que parecíamos ganados. Nos dejaban en una casa, nos dejaban en un local, tal. Pero con todo y eso, ibas a la casa de vete a saber quién y te sentabas a cenar y te sentías en casa. Porque había una conexión con la gente. Y esa conexión tiene que haberla entre tú y yo. Y tiene que haberla entre tú y el cristiano de Tumbuctú. ¿Por qué? Porque hay algo que nos une. Porque en Cristo todos somos. Y eso es lo que le estaba diciendo Pablo a Filemón. Ay, qué guapo eres, qué bonito eres. Dios te bendiga a ti, a tu casa, a tu iglesia. Todos somos uno, ¿eh? ¿A que sí? Y continúa dando gracias por su carácter piadoso. Lo está ensalzando. Después de haber recibido informes sobre Filemón, Pablo dice, qué bueno que es este hombre, qué piadoso. Pero ¿tú sabes por qué sabe Pablo que Filemón es piadoso? Porque le han enviado un informe, sí, pero para saber que es buena gente, que actúa bien, se ha tenido que ver en algún conflicto primeramente. Y en ese conflicto, Filemón actuaba correctamente. Y entonces le está reconociendo la buena acción, el buen hacer que Filemón, con el que Filemón actuaba. Y dentro de la piedad, dentro de ay, qué piadoso eres, ¿qué significa ser piadoso? En alguna ocasión significa abnegación, abnegarse a uno mismo. Es decir, de verdad que te daba con toda la mano, pero el Señor te bendiga. De verdad que me está poniendo negro, pero me voy a dar la vuelta y voy a seguir por mi camino. Eso es abnegarse uno mismo. Bueno, lo dice Jesús, el negarse a sí mismo para dar lugar a las cosas del Señor. La piedad te va a llevar a eso, a abnegarte, a no hacer lo que te gustaría hacer, para hacer lo que debes hacer. Y la abnegación a la vez te va a llevar al amor. Al principio vas a negarte porque el Señor lo pide. Y luego te vas a negar porque dices, es que, como dice Jesús, que no saben lo que hacen. Y eso, en cierta manera, era lo que le pedía Pablo a Filemón. Qué piadoso eres, qué buen carácter tienes, cómo sabes perdonar. Ya
le va dejando caer. Le va dejando caer lo que luego pediría. Y luego ora por él. Le hace una oración práctica donde realmente es difícil traducir desde el griego al español, pero dice en la página 70, si vienes conmigo podemos leerlo juntos. Dice, donde pone orar por la expresión práctica de nuestra fe, en el primer párrafo, al final del todo, dice que la traducción literal podría llegar a ser algo como que el compañerismo de tu fe pueda ser eficaz en el conocimiento pleno de toda cosa buena en nosotros por Cristo. Repito, que el compañerismo de tu fe, es decir, el vínculo que te une con el otro, pueda ser eficaz, pueda llevarte a entender el conocimiento pleno de lo que tienes que hacer con los demás. Le está diciendo, en pocas palabras, que tu fe sea puesta en práctica. ¿No crees en el amor? ¿No crees en el perdón? Pues ama y perdona. Y al final nos remite, en cierta manera, a lo que Santiago nos habla, que la fe sin obras es muerta, no vale para nada. ¿De qué vale que tú vengas aquí todos los días, mañana y tarde, ores 3 horas por la mañana, 2 por la tarde, estés aquí, aprendas de la Biblia mogollón, que seas el primero en venir y el último en irte? Si luego cuando hay que perdonar no perdonas, si luego cuando hay que amar no amas, si luego cuando hay que evangelizar no evangelizas, si luego cuando hay que dar testimonio no das testimonio, sirve de nada. Tú puedes tener mucha fe, tú puedes ser el número 1 de la asistencia y la responsabilidad de la iglesia, pero si no eres practicante de esa fe, no sirve de nada. Y eso es lo que le estaba diciendo Pablo a Filemón. Ten en práctica, pon en práctica lo que creemos nosotros. Perdona, ama, restaura. Onésimo estaba, hay que tener en cuenta esto, Onésimo estaba por llegar con la carta. En ese momento él estaba escribiendo y una vez después de escribir, en la responsabilidad como ciudadano romano, Pablo lo iba a enviar al propio Onésimo con la carta. Iba a decir, mira, antes de matarme, lee. Iba a leer y él iba a entender. Iba a entender lo que estamos hablando, que no hay barreras, ni raciales, ni de clase, ni de género, que ya no, que Cristo nos ha hecho uno, que Cristo nos ha perdonado y que nosotros debemos perdonar, que nuestra fe tiene que ser puesta en práctica. Y es que así es la pura realidad, así debería ser nuestra vida, el poner en práctica nuestra fe. ¿En cuántas ocasiones? Bueno, aquí nadie sabe que soy cristiano, no hace falta que... O ni siquiera mencionamos que somos cristianos, no vaya a ser que un día me dé el remontazo y pierda el testimonio. Si piensas así es que no lo tienes. No lo va a perder porque no lo tienes. Nuestra fe tiene que estar puesta en práctica 24/7. Y el día que perdamos el testimonio, si lo perdemos, tenemos que pedir perdón al Señor y a quien hayamos hecho mal, sacudirnos el polvo y seguir caminando. Esa es la pura realidad del Evangelio. Jesús vino a perdonarnos, a restaurarnos y a que hiciésemos lo mismo con los demás. Si en alguna ocasión fallamos, nos sacudimos el polvo de la caída y continuamos andando.
porque nuestra fe tiene que estar puesta en práctica día tras día. Nuestras acciones afectan, influyen en otras personas. Y si tú eres cristiano, tú deberías afectar para bien, deberías ayudar a otros. Recuerdo en una ocasión, en una reunión de jóvenes en Cádiz, donde viene un chico, me dice, ¡fua, tío, estoy reventado! Comienza así a tocarse la espalda. Digo, ¿qué pasa? Sí, pues que, no me sé, me dijo una enfermedad. Me dijo, el no sé qué me está reventando hoy. Digo, ¿qué es lo que te pasa? Es que tengo la columna hecha una S, que no sé qué, que no sé cuánto. Y le dije yo, extiende los brazos, sin pensármelo. Me vino el don de fe en ese momento. Digo, extiende los brazos. Y hice lo que he visto hacer toda mi vida, extender los brazos, ver que un brazo está más corto que el otro, y decir, ahora huesos, músculos, tendones, póngase todo en su lugar. Se puso todo en su lugar y la gente comenzó, ¡oh, hola! ¡Hola! ¡Que hace milagros! Yo no he hecho nada. Fe en práctica. ¿Cuántos creemos que Dios sana? ¿Y por qué no oramos por sanidad? ¿Sabéis por qué con Daniel, mi hermano, hay muchas sanidades? Porque ora por los enfermos. ¿Cuántas veces Manuel ha orado por un muerto? Cero, ¿no? Ángel, ¿cuántas veces has orado por un muerto? Pues ¿cómo queremos que los muertos se levanten? Pero venga, a un muerto no. Pero Fernando, ¿cuántas veces hemos orado por sanidad? Alguna que otra habremos orado. Pero ¿podríamos haber orado más? Si es que a veces no vemos la gloria de Dios porque es que no pedimos la gloria de Dios. Creemos que Dios es Dios, pero no le pedimos a Dios que se manifieste como Dios. Dice, y mayores cosas que yo haréis. Pero para aquellos que hagan las mismas cosas que él hacía. No es eso espontáneo. Tú no vas pasando y como Pedro, tu sombra va sanando. Que puede pasar. Pero por lo general tiene que haber una voluntariedad, venga, vamos a orar si estás enfermo. Y el que pide al Padre, recibe. Tenemos que poner nuestra fe en práctica. Tenemos que creer en el Dios de todo, de lo imposible. Tenemos que creer y poner en práctica lo que pone en la palabra de Dios. Porque a veces pasamos por alto nuestras creencias y nos viene alguien, es que me duele la columna, bueno, toma gelocatil, ala, y el Señor te bendiga. Ora por él, hombre. Y por último vamos a ver la intercesión de Pablo por Onésimo. Vamos a ver cómo el perdón cambia, afecta, influye en las personas. Y lo primero que vamos a ver, y aquí tiene algunos puntos que vamos a seguir, dice, el verdadero perdón recibe a la persona ofendida de vuelta a la vida de uno. ¿Qué quiere decir esto? El verdadero perdón no es el perdón que hablábamos antes, es tú allí y yo aquí. No, el verdadero perdón es, se acabó, no ha habido nada. Me lo encuentro, lo saludo, le digo, el Señor te bendiga, de verdad, de corazón, y me marcho. Porque no hay dolor, porque no hay sufrimiento, porque ha habido perdón. Continúa diciendo, el verdadero perdón reconoce que Dios está obrando aún en medio de la ofensa.
Y aquí el libro nos cuenta la historia de, a ver si veo el nombre, de Missy Jenkins. Missy Jenkins fue una joven que un día en su escuela llegó un chico y comenzó a ametrallar a un grupo de jóvenes. Ella fue una de las afectadas. Y en medio de su dolor, en medio de su afectada, pero no murió, en medio de su angustia en el hospital, dijo algo importante que lo vamos a ver por aquí. Dice, nada pasa sin una razón, aun esto. Así Dios hará de alguna manera algo bueno de esto. Yo lo creo. Creo que esto pasó por alguna razón. Zavala, de 14, 15 años, joven, tenía una fe admirable. Acababa de ser tiroteada. Pero es que más, en uno de sus escritos, en una de sus entrevistas, porque claro, esto se hizo público, salió en la tele y fueron a entrevistarle y dijo, yo perdono a Michael. Michael era el que había disparado. Qué profunda enseñanza nos da Missy Jenkins sobre el perdón. El perdón trae de vuelta al ofendido a la vida de uno. El perdón reconoce que Dios, en medio del dolor, en medio de la angustia, está obrando. Y dice, el verdadero perdón libera a la persona de la obligación hacia otros. Y dice aquí, si Filemón iba a perdonar, Filemón tendría que liberar. Tú imagínate que Filemón dice, te perdono por haberte ido, te perdono por haberme robado, pero ahora te vas a ir al campo a trabajar. Hubiese sido un poco raro. Hubiese entendido el mensaje a medias. Entonces, el perdón libera de la ofensa, de la obligación. El perdón genuino y real constituye nuevas relaciones desde cero. Continúa diciendo, el verdadero perdón reconoce la obligación personal que se debe a otros. Y esto es muy sencillo de entender, aunque la frase sea un poco liosa. Al final, tú y yo tenemos deudas mayores que todos los que puedan tener con nosotros. Es que me ha hecho, es que me ha dicho, es que ha dicho por ahí que yo. Vale, sí. ¿Y tú con Dios qué? ¿Qué tal? ¿Le debes algo al Señor? Por ejemplo, la salvación. ¿Algo mal has hecho en tu vida? ¿Has pecado por curiosidad? ¿Te has comportado mal con el Señor? Pero Él te ha perdonado. Sigamos el ejemplo de Jesús. Sí, Diego, dime. Nos habla de que el perdón no tiene condición. Un perdón condicional no es perdón. Cuando tú perdonas bajo ciertas pautas, normas y criterios, tú no estás perdonando. Tú estás haciendo tu voluntad. El perdón libera a la persona de cualquier obligación con nosotros. Y dice, el verdadero perdón reconoce la obligación personal. No, perdona, eso es lo que acabamos de hablar. Dice, el verdadero perdón conforta a otros al mostrar prontitud para perdonar. Al final y al cabo, ¿cuántos son seguidores de Jesús? Sí. ¿Cuántos creéis que a Jesús le costó tomar la decisión de volver, de venir a la tierra para perdonarnos?
entre media hora y 3 horas. Dice, padre, yo voy. Una disposición, una prontitud a perdonar. Sí, Dani. Si tú estás en pecado, existe la disciplina, ¿no? También. Sí. Ser disciplinado. Por ejemplo, si eres pastor o eres un líder y pecas, y sigues pecando, eh, una persona hay que amonestarla, disciplinarla y, y eres perdonado igualmente. Sí. Pero que da las consecuencias. Claro que sí. Bien. Daniel habla de las consecuencias del pecado, las consecuencias del fallo. El perdón no exime de consecuencias. Mi madre me ama, con locura, pero yo he sido castigado y me ha seguido amando, ¿eh? He sido amonestado y me ha seguido amando. Yo he recibido consecuencias por unas malas acciones, a la vez que perdón. En muchas ocasiones hablamos de pastores, liderazgo, pero ¿y cuántos de nosotros hemos fallado? Hemos metido la pata. ¿Y a cuántos en muchas ocasiones nos cuesta volver a tener la relación con Dios que teníamos antes? En muchas ocasiones, por el, por la misma, por el mismo sentimiento de culpabilidad, por el mismo sentimiento de culpabilidad, no queremos entrar en la presencia de Dios. Eso enfría nuestra relación con Dios. Pero Dios está dispuesto a escucharnos, a perdonarnos, pero la pura realidad es que a pesar de que está dispuesto a perdonarnos, las consecuencias de tu pecado no van a desaparecer. Y te voy a ser sincero y rápido, un ejemplo más claro imposible. Un joven que tiene una relación con una joven y desafortunadamente se queda embarazada la joven, Dios lo perdona, pero el bebé va a nacer. Hay una consecuencia. Y yo lo veo así de sencillo. Dios perdona tu acto. Ahora, si hay unas consecuencias, las tienes que asumir. Un pastor, un líder que mete la pata, Dios lo perdona. Pero ha de pasar por un proceso de restauración. Y al igual con cada uno de nosotros. El perdón lo recibimos, Dios lo entrega, pero depende cuál sea la falta. Hay un tiempo y un proceso de restauración. ¿Qué es lo que pedía Pablo para Onésimo? Perdón y restauración. Probablemente a Onésimo, de ser restaurado, no lo pondría con sus joyas, Filemón. ¿Por qué? Porque ya antes había metido la mano. Pero de llegar a trabajar y llegar a tener una confianza plena en su trabajador, podría ascender de nivel, ¿o no? Primeramente, de ser restaurado, hubiese comenzado quizá por el escalón más bajo. Pero eso es como en toda relación. Yo te perdono, tú me fallas, yo te perdono y te perdono de verdad. No, pero no vas a ser mi mejor amigo desde el primer día. Me has fallado. Hay un proceso de restauración, un proceso de reconciliación. ¿Sí o no? Continuamos. Y termina diciendo, el verdadero perdón conforta
a otros a la prontitud del perdón. Tenemos que tener la predisposición, el querer perdonar. El amor, hemos dicho que en esto nos conocerán que somos discípulos de Jesús, en el amor los unos con los otros. El amor te va a llevar a querer perdonar, a querer reconciliarte. Yo soy gemelo y yo tengo la suerte de haber tenido un amigo desde el día cero. Y yo no sabía estar peleado con mi hermano. Estaba enfadado, pero a la primera de cambio, yo me acuerdo de pequeñillo decirle, Samí, ¿me perdonas? Porque yo lo amaba y quería tener una relación con él. Cuando tú amas, el amor te va a llevar a querer restaurar esa relación. En los matrimonios, ¿cuántas veces nos discutimos, nos peleamos? Pero en algún momento, mira, me he equivocado, he fallado, he metido la pata, porque yo quiero estar bien contigo. A una prontitud, a un deseo, a un querer establecer el perdón. Y es esta la carta de Filemón. La carta de Filemón nos va a hablar de que ya no hay barreras, de que no hay límites, de que todos en Cristo somos uno. Nos va a llevar a desear, a invocar, a solicitar el perdón y la restauración. Y por último, nos va a llevar a hacer influencia a través del perdón y la restauración. Cuando tú y yo somos ejemplo de Cristo, cuando tú y yo perdonamos, cuando tú y yo restauramos relaciones rotas, eso la gente lo ve. Y por lo general, uno se da cuenta que es porque Cristo ha hecho algo en esa relación. Relaciones de hermanos con un montón de años sin hablarse. Cuando esa relación se establece y se reconcilia y es perdonada, lo general es que uno de los dos ha tenido un encuentro con el Señor y da el paso a pedir perdón, a reconciliar. Dios sigue transformando, Dios sigue restaurando, Dios sigue perdonando, Dios sigue haciendo la obra en las personas. Ahora tú y yo, como hemos dicho antes, pasemos de la fe teórica a la fe práctica, seamos testimonios, seamos luz, seamos sal. Tú y yo, les decía a los jóvenes el sábado pasado, cuando la sal está en el salero y aquí, la pura realidad, estamos mucho en el salero, estamos mucho aquí dentro de la iglesia, pero la sal en el salero no sala, la sal tiene que salir fuera, porque cuando sus ingredientes, sus cualidades impactan fuera, es cuando la sal sala. La sal dentro del salero no hace nada. Tú y yo somos sal y luz. La sal en el salero no hace nada. La luz escondida debajo del almud no alumbra a nadie. Necesitamos ser lo que Jesús fue. Ejemplo, testimonio, amor, perdón, reconciliación. Y cuando tú y yo pongamos en práctica estas cualidades, cuando tú y yo hagamos lo que Pablo le pedía a Filemón en nuestro día a día, vamos a dar a conocer el amor de Jesús, vamos a dar a conocer el perdón de Jesús, vamos a dar a conocer la restauración que Jesús puede hacer en las personas. Es el tiempo, iglesia, de ser iglesia. Es el tiempo, cristianos, de ser pequeños Cristos. Es el tiempo de ser lo que Dios espera que seamos. Amén. Pues ahí donde estás te voy a invitar a que te puedas poner en pie. Y vamos a concluir con este estudio.